Mi hermano se la jugó toda por un auto nuevo de lujo, y luego me pidió que pagara sus cuentas. Me negué y mi familia me dijo que hiciera lo que él pedía o me dejarían de hablar. Así que los bloqueé a todos y dejé que su decisión de vida colapsara por sí sola. El Dodge Challenger estaba estacionado en la entrada de la casa de mamá como un trofeo. Rojo brillante, el olor a auto nuevo probablemente seguía siendo intenso en el interior. El tipo de auto que le grita mírenme, a todos en un radio de 3 cuadras. Mateo estaba de pie junto a él cuando llegué para la comida familiar del domingo. Con los brazos cruzados, sonriendo, esperando que alguien lo notara. Estacioné mi Honda Civic junto a él. 10 años de antigüedad, totalmente pagado. Confiable, aburrido. El contraste no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Diego, gritó Mateo mientras yo salía de mi auto. Mira nada más. Por fin me compré algo bonito. Me acerqué, miré el auto, miré a mi hermano. 28 años, barista a tiempo parcial, entre trabajos reales durante los últimos 3 años, viviendo en un departamento tipo estudio que mamá le ayudaba a pagar, y ahora manejando un Dodge Challenger último modelo. Está bonito, dije. Bonito, hermano. Es una bestia. Motor V6, sistema de sonido premium. Lo pedí con todo el equipamiento. ¿Cuánto te costó? 714,000 pesos. Lo dijo como si nada. Como si gastar 714.000 en un auto fuera una decisión casual de martes. Es mucho dinero. Pero lo vale. Yo también merezco cosas buenas, ¿sabes? Ahí estaba. Esa frase, yo también merezco cosas buenas. Como si yo hubiera estado acaparando todas las cosas buenas, como si mi modesta casa de 2 habitaciones y mi Civic pagado de alguna manera lo estuvieran privando a él de su felicidad. ¿De dónde sacaste el dinero?, pregunté, aunque ya lo sabía. La herencia de la abuela. Por fin le di un buen uso. La herencia de la abuela. El 1.445.000 pesos que nos había dejado a cada uno cuando murió hace 2 años. Yo había usado lo mío para el enganche de mi casa. Puse el resto en ahorros. Construí algo estable. Al parecer, Mateo había decidido que un Challenger era una mejor inversión. ¿Toda la herencia?, pregunté. La mayor parte. Como 646.000 para el enganche. El resto se fue en otras cosas. Electrónicos, una laptop nueva, me fui de viaje a Cancún. Ya sabes, disfrutando la vida. Disfrutando la vida. Se había patinado 1.445.000 pesos en 2 años. Y su compra más grande fue un auto cuyo mantenimiento no podía pagar. El seguro de eso debe estar brutal, comenté. Su sonrisa parpadeó por un segundo. Es manejable. No insistí. Todavía no. Era la comida del domingo. Mamá me cortaría la cabeza si empezaba una pelea en la entrada. Entramos a la casa. Mamá estaba en la cocina. Papá estaba en su lugar de siempre en el sofá, viendo el partido. La casa olía a guiso de res y a las velas de vainilla de mamá. Normal, familiar, seguro. Diego. Mamá se acercó y me abrazó. ¿Viste el auto de Mateo? ¿No está precioso? Es muy rojo, respondí. Trabajó tan duro para conseguirlo. Ahorró todo lo que tenía. Ahorró. Claro. Si por ahorró se refería a que gastó toda su herencia en una compra impulsiva. Pero no dije eso. Solo sonreí, asentí con la cabeza, mantuve la paz. La comida estuvo bien. El guiso estaba rico. Mamá me preguntó sobre mi trabajo. Papá gruñó en señal de aprobación cuando mencioné mi último proyecto en la oficina. Mateo habló de su auto durante 20 minutos seguidos. Caballos de fuerza, de 0 a 100, sistema de sonido. De cómo todos en la cafetería le tenían envidia. Yo comí, escuché, y no dije nada. Después de comer, Mateo me llamó a un lado. Oye, ¿podemos hablar afuera? Lo seguí al patio trasero. Sacó su celular, empezó a deslizar la pantalla. Pues, el seguro del Challenger está algo caro, me dijo, sin mirarme.
Aquí viene. ¿Qué tan caro? 4,760 pesos al mes. Hice los cálculos. 4,760 por 12 son más de 57.000 al año, solo por el seguro de un auto en el que se gastó 714.000 pesos. Eso es bastante estándar para un auto deportivo, dije. Sí, pero ahorita ando un poco apretado de dinero. Me preguntaba si podrías cubrirlo por un par de meses, solo hasta que me den ese ascenso en el trabajo. Me le quedé viendo. ¿Cuál ascenso? El puesto de gerente. Van a abrir una nueva sucursal y prácticamente me tienen asegurado el lugar. Mateo había tenido, prácticamente asegurados, unos 8 puestos diferentes en los últimos 3 años. Ninguno se había materializado. Mateo, no voy a pagar el seguro de tu auto. Son solo un par de meses. Te compraste un auto de 714,000 pesos que no puedes pagar para asegurar. Ese no es mi problema. Su rostro se tensó. Esa mirada familiar, la que ponía cada vez que alguien le decía que no. Debe ser fácil tener dinero, soltó. Con un tono amargo y acusatorio, como si mi estabilidad fuera un ataque personal en su contra. Tengo dinero porque no me patiné la herencia en un auto que no puedo mantener. Oh, aquí vamos. El responsable Diego. El perfecto Diego. Diego, el que toma todas las decisiones correctas. No estoy diciendo que sea perfecto. Estás diciendo que eres mejor que yo. Estoy diciendo que tome decisiones diferentes, y esas decisiones tienen consecuencias. Entonces, ¿no me vas a ayudar? No, no lo haré. Negó con la cabeza. Soltó una risa amarga. La familia, ¿verdad? Volvió a entrar a la casa y me dejó de pie en el patio. Me quedé afuera unos minutos, respirando, tratando de calmarme. Esto no era nuevo. Este era el patrón. Mateo toma una mala decisión. Mateo pide dinero. Yo digo que no. Mateo se enoja. Pero, por lo general, yo terminaba cediendo. Por lo general, le prestaba dinero que nunca volvería a ver. Por lo general, yo lo solucionaba. Esta vez no. Volví a entrar, me despedí de mamá y papá, evité a Mateo, manejé hasta mi casa y llegué alrededor de las 8 de la tarde. Me cambié por ropa cómoda, me preparé un té y me senté en el sofá. Mi celular vibró. Mamá. Mensaje de texto. No una llamada. Solo una línea, ayúdalo o no vengas a las fiestas. Lo leí 3 veces. Ayúdalo o no vengas a las fiestas. ¿No podemos hablar de esto? ¿No qué pasó entre ustedes? No estás bien. Solo un ultimátum. Ayuda a tu hermano a pagar el auto que no debió haber comprado, o no eres bienvenido en Día de Muertos, ni en Navidad, ni en las reuniones familiares. Sin contexto, sin calidez, sin el menor intento de entender la situación, solo una orden. Como si mi rol en la familia no fuera el de hijo o hermano, sino el de patrocinador. Un cajero automático, el responsable que solucionaba los problemas de los demás. Me quedé sentado, sosteniendo mi celular, mirando fijamente ese mensaje. Años de ser el tranquilo, el acomedido, el que sacaba a Mateo de sus apuros, el que nunca causaba problemas. Pagos de renta cuando Mateo estaba sin trabajo, 136,000 pesos en 2 años. Seguro del auto después de su accidente el año pasado, 20,400 pesos. Deuda de tarjeta de crédito que había acumulado en emergencias, 59,500 pesos. Préstamos al azar que nunca me devolvió, otros 34,000 pesos. 255,000 pesos. Le había dado a Mateo 255,000 pesos a lo largo de los años, y eso sin contar la carga emocional, el estrés y el resentimiento que me había tragado. Y ahora mamá me amenazaba con excluirme de las fiestas porque no quería sumarle otros 14,280 pesos a ese total. Miré mi celular, el mensaje de mamá, el icono del chat grupal de la familia, el contacto de Mateo, el nombre de papá en mi agenda, aunque él nunca mandaba mensajes ni llamaba, solo estaba de acuerdo en silencio con cualquier cosa que mamá decidiera.
Años de manipulaciones disfrazadas de tradición familiar. Años de que se esperara que yo sacrificara mi paz por la comodidad de Mateo. Años de ser el responsable mientras a Mateo le daban infinitas oportunidades y cero consecuencias. Algo dentro de mí se rompió. Nada ruidoso, ni dramático, solo una claridad silenciosa. No les debo mi paz. Abrí el contacto de mamá, deslicé hacia abajo e hice clic en bloquear a este contacto, luego el de Mateo, bloquear, luego el de papá, bloquear, luego el chat grupal de la familia, salir y bloquear. Uno por uno. Limpio, silencioso, definitivo. Sin gritos, sin explicaciones, sin discursos dramáticos, solo silencio. Dejé mi celular sobre la mesa, me le quedé viendo, esperando sentirme culpable, esperando sentir miedo, esperando sentir algo. Pero, en cambio, sentí calma. Por primera vez en años, calma. Preparé la cena, vi una película, me fui a dormir temprano y dormí mejor de lo que había dormido en meses. Me desperté a las 7 de la mañana con el celular vibrando sobre la mesa de noche. Ni una notificación, ni dos. 52 llamadas perdidas. Agarré el teléfono y revisé el registro de llamadas. Mamá, 18 llamadas. Mateo, 22 llamadas. Papá, 8 llamadas. Tía Leticia, 4 llamadas. Habían empezado alrededor de las 10 de la noche anterior, justo después de que los bloqueé. Las llamadas llegaban en oleadas cada 20 minutos. Luego cada 10. Luego de forma constante. Abrí mis mensajes. Los buzones de voz. 27 mensajes de voz. Reproduje el primero. Mamá, Diego. ¿Qué está pasando? Llámame ahora mismo. Segundo. Mateo, hermano, ¿es en serio? ¿Me estás ignorando? ¡Qué maduro! Tercero, mamá otra vez, esto es ridículo. Te estás comportando como un niño. Llámame. Cuarto. Papá. La primera vez que escuchaba su voz en semanas, hijo, llama a tu madre. Está muy molesta. Seguí escuchando y el tono fue cambiando. Del enojo a la culpa, del pánico a la manipulación. ¿Cómo te atreves a ignorar a tu familia? La familia ayuda a la familia, Diego, siempre. Mateo podría perder su auto por tu culpa. La abuela estaría tan avergonzada de ti en este momento. ¿Bien? Está bien. Lo sentimos. Ahora llámanos y ayuda a tu hermano. Lo sentimos. No nos equivocamos. No debimos haberte dado un ultimátum. Solo lo sentimos como transacción a cambio de mi obediencia. Luego vi los mensajes de texto. No había bloqueado el número de Mateo en iMessage, solo las llamadas. Así que sus mensajes todavía me llegaban. El más reciente, enviado a las 6:47 de la mañana. Una captura de pantalla. La factura de su seguro de auto, 14,280 pesos por 3 meses, a vencer en 5 días. Debajo, decía, ¿de verdad vas a dejar que pierda mi auto? Miré fijamente ese mensaje. Dejar que pierda mi auto. No cometí un error. No ya veré cómo lo resuelvo. No necesito conseguir un segundo trabajo. Solo buscar a un culpable. Solo expectativas, solo la suposición de que sus problemas eran míos para resolver. Miré mi teléfono, las 52 llamadas perdidas, los mensajes de voz llenos de culpa, enojo y manipulación, el mensaje de Mateo, y el ultimátum de mamá todavía guardado en mi carpeta de mensajes bloqueados. Y me di cuenta de algo. Por primera vez en años, el ruido no estaba dentro de mi cabeza. Estaba en sus teléfonos, y yo no tenía que contestar. Me levanté, preparé café, me bañé y me vestí para ir a trabajar. Mi celular seguía vibrando. Más llamadas, más mensajes de personas que aún no había bloqueado. Tía Leticia, Diego, cariño, ¿qué está pasando? Tu madre está que se sube por las paredes. Un primo cualquiera con el que no había hablado en 3 años, supe que hay drama. ¿Todo bien? Tío Miguel, no sé qué pasó, pero tal vez deberías hablar con tus papás.
Los monos voladores se estaban activando, la red de la familia cerrando filas en torno a Mateo y a mamá, porque eso era lo que siempre hacían. Mateo mete la pata. La familia presiona a Diego. Diego lo arregla. Todos siguen con su vida hasta la próxima vez. Pero esta vez no. Silencié mi celular, lo metí en el cajón de mi escritorio y me puse a trabajar. A la hora de la comida, lo revisé de nuevo. 34 notificaciones nuevas, más llamadas, más mensajes, más buzones de voz. Los mensajes estaban evolucionando, volviéndose más desesperados. Mamá, por favor, Diego, no entiendo por qué estás haciendo esto. Mateo, no puedo creer que me dejes morir solo así. Papá, tu madre está llorando. Llámala. Tía Leticia, no estoy tomando partido, pero la familia es la familia. Los leí todos, analítico, distante, como si estuviera leyendo el drama de alguien más, y noté algo. Ni una sola persona preguntó qué había pasado. Ni una sola persona me dijo, ¿estás bien? Nadie se cuestionó por qué bloquearía a toda mi familia. Todos simplemente asumieron que yo estaba equivocado. Que estaba exagerando. Que necesitaba disculparme y arreglar lo que fuera que había roto. Porque en esta familia, yo siempre era el que arreglaba las cosas. Yo era el responsable, el tranquilo, el que no causaba problemas. Y eso significaba que yo era el que tenía que ceder, disculparme, pagar y hacer las paces, incluso cuando no había sido yo quien lo había arruinado. Volví a guardar el celular en el cajón y terminé mi jornada laboral. Esa noche, llegué a casa y finalmente escuché todos los mensajes de voz. La progresión de mamá fue casi impresionante. Mensaje 1, llámame ahora. Mensaje 4, no sé qué hicimos para merecer esto. Mensaje 9, estás siendo egoísta y cruel. Mensaje 14, bien. No vengas a la ofrenda de Día de Muertos. A ver si me importa. Mensaje 18, por favor, te lo ruego. Solo ayúdalo esta vez. Esta vez. Como si los otros 255,000 pesos fueran historia antigua. Como si esta fuera la primera vez que me pedía que sacara a Mateo de un apuro. Los mensajes de Mateo eran más simples. Enojo, aires de grandeza, confusión porque yo no respondía. ¿Qué te pasa, güey? ¿En serio vas a hacer esto? Pensé que eras mejor persona. Mamá está llorando por tu culpa. Por mí. No por el ultimátum, no porque Mateo compró un auto que no podía pagar, sino porque yo no lo solucioné. Los mensajes de papá eran los más tristes. Solo suspiros cansados. Hijo, por favor llama a tu madre. Esto se está saliendo de control. Como si lo supiera, como si viera el patrón. Pero nunca iba a decir nada, nunca se pondría de mi lado, nunca le diría a mamá que tal vez, solo tal vez, Mateo necesitaba enfrentar las consecuencias. Borré todos los mensajes de voz, uno por uno. Luego me senté en el sofá de mi casa silenciosa, con mi teléfono callado, y no sentí nada. Ni culpa, ni enojo, ni miedo, solo paz. Me habían dado un ultimátum. Ayúdalo o no vengas a las fiestas. Y yo había elegido. Y por primera vez en mi vida, me había elegido a mí mismo, incluso si eso significaba perder a todos los demás. Mi celular vibró una vez más. Un mensaje de un número que no reconocía. Lo abrí. Hola Diego, soy la tía Leticia, usando mi teléfono del trabajo ya que me bloqueaste. No estoy enojada. De hecho. Lo entiendo. Llámame si quieres hablar. Sin presiones. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Una persona de toda la familia. Una persona que me dijo, lo entiendo. No respondí. Aún no. Pero guardé el número por si acaso. El resto de la noche estuvo tranquilo. No más llamadas. No más mensajes. Tal vez se habían rendido. O tal vez se estaban reagrupando, planeando la próxima ola de culpa. De cualquier manera, no importaba. El límite estaba marcado. La línea estaba trazada. Y finalmente, yo estaba de mi propio lado. La primera semana fue implacable.
Las llamadas no se detuvieron. Se adaptaron. Cuando se dieron cuenta de que había bloqueado los números principales, intentaron diferentes enfoques. Mamá llamó desde el celular de papá. Bloqueado. Mateo llamó desde el teléfono de su novia, un número que no reconocí. Contesté una vez por error. Diego. Colgué de inmediato. Y también bloqueé ese número. Intentaron por correo electrónico. Mi correo del trabajo, que nunca le había dado a Mateo, pero que de alguna manera había encontrado. Asunto, urgente. Emergencia familiar. Lo borré sin leerlo. Intentaron con mensajes en redes sociales, Facebook, Instagram, DMS, hasta por LinkedIn. La novia de Mateo, Valeria, me mandó una solicitud de amistad con un mensaje: por favor, solo habla con él. Lo ignoré todo. Luego vinieron los monos voladores. Familiares lejanos que no habían hablado conmigo en meses, de repente muy preocupados por mi bienestar. Prima Fernanda, hola, perdido. Supe que las cosas están tensas. ¿Quieres ir por un café y platicar? Tío Miguel, tu mamá mencionó que estás pasando por algo. Aquí estoy si necesitas hablar. Una tía X que había visto 2 veces en mi vida: la familia es para siempre, Diego. No dejes que el orgullo destruya eso. Cada mensaje usaba la misma fórmula. Preocupación, comprensión, y luego el giro: tal vez solo deberías escucharlos. No le respondí a ninguno. Al tercer día, la tía Leticia llamó, esta vez desde su celular personal, no del teléfono del trabajo. Me quedé mirando su nombre en la pantalla, debatiéndome. Ella había sido la única que dijo lo entiendo. La única que no se había puesto de inmediato del lado de Mateo y de mamá. Contesté. No me cuelgues, dijo de inmediato. No te llamo para hacerte sentir culpable. ¿Te lo prometo? Está bien. Solo quería que supieras que le dije a tu madre que estaba equivocada con lo del ultimátum, y por esperar que tú arreglaras el desastre de Mateo. Seguro no se lo tomó bien. Imagínate que no. Me dijo que yo no entiendo nada. Que Mateo necesita ayuda. Que la familia ayuda a la familia. Leticia suspiró. Le contesté que la familia tampoco amenaza con excluir a la gente por poner límites. Ahorita no nos estamos hablando. Me senté. No tenías que hacer eso. Sí, sí tenía. La he visto solapar a Mateo por años. Te he visto sacarlo de problemas una y otra vez. Alguien tenía que decirlo. ¿Cómo está Mateo? En pánico. El seguro se vence en 2 días y no puede pagarlo. Está intentando vender el auto, pero debe más de lo que vale. Tiene un saldo en contra de unos 136,000 pesos. Por supuesto que sí. Probablemente había sacado un préstamo terrible con una tasa de interés altísima. Había firmado cualquier papel que le pusieron enfrente solo porque quería el auto. Pues eso no es mi problema, dije. Lo sé. Y no te estoy pidiendo que lo hagas tu problema. Solo te mantengo informado por si tenías la duda. Gracias. Además, tu mamá está planeando una intervención familiar este domingo. Invitó a todos. A tu tío Miguel, a tu tía Carmen, a los primos. Va a intentar presionarte en persona. No voy a ir. Lo sé. Solo quería que estuvieras preparado por si se aparecen en tu casa. Inteligente. Mamá sin duda haría eso. Aparecerse con toda la familia. Usar presión social. Hacerme quedar como el villano frente a todos. Te agradezco la advertencia, tía. La voz de Leticia se suavizó. Estoy orgullosa de ti por marcar límites, Diego. Sé que es difícil. Tuve que pasar saliva antes de poder responder. Gracias. Después de colgar, me quedé asimilando eso por un rato. Una persona, una aliada. No era mucho. Pero era algo. 5º día, domingo de intervención. Obviamente, no fui a casa de mamá, pero sí recibí mensajes al respecto. De mi prima Sofía: todos están aquí preguntando por ti. ¿Qué les digo? Del tío Miguel:
Tu mamá está muy triste. ¿Vas a venir? De la mismísima mamá. Desde otro número más, todos te estamos esperando. Por favor, ven. Apagué mi teléfono, fui al cine solo y disfruté de 2 horas de no ser el problema de la familia. Cuando volví a encender el celular, tenía 16 mensajes nuevos. Me puse a revisarlos. Al parecer, la intervención se había llevado a cabo sin mí. Prima Sofía, eso fue incómodo. Tu mamá lloró. Mateo despotricó. Tu papá no dijo nada. Clásico. Tío Miguel, de verdad están preocupados por ti, Diego. Un primo cualquiera, güey, ¿qué hiciste? Todos actúan como si hubieras cometido un crimen. ¿Qué había hecho? Dije que no. Puse un límite. Dejé de ser el cajero automático. Aparentemente, eso era peor que Mateo gastándose 1.445.000 pesos en 2 años. 7º día. Una semana desde que los bloqueé. Me desperté con un mensaje de texto de un número desconocido. Una foto. El Dodge Challenger de Mateo en una grúa. Debajo decía, espero que estés feliz. Me lo embargaron. Acerqué la foto. Sí. Definitivamente era su auto siendo remolcado. No sentí nada. Ni culpa, ni satisfacción, solo una observación neutral. Compró un auto que no podía pagar. No pudo pagar el seguro. Probablemente también se atrasó con el pago del crédito del auto en cuanto se dio cuenta de que no lo iba a salvar. Consecuencias naturales. Al fin. No respondí a la foto, pero recibí otros 17 mensajes al respecto en la siguiente hora. Mateo perdió su auto por tu culpa. Ahora no tiene cómo ir a trabajar. Estás orgulloso de ti mismo. Esto es lo que significa la familia para ti. Cada mensaje asignándome la responsabilidad de las decisiones de Mateo. Mateo no debió comprar un auto de 714,000 pesos con sueldo de barista. Mateo debió pensar en el seguro antes de firmar el préstamo. Solo Diego no lo arregló, por lo tanto, Diego es el villano. Bloqueé cada número nuevo a medida que llegaba. Para la segunda semana, los mensajes disminuyeron. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Se estaban rindiendo o reagrupando. Difícil saberlo. Fui a trabajar, regresé a casa y viví mi vida. El silencio fue extraño al principio, luego se volvió cómodo y, finalmente, necesario. Había olvidado lo que se sentía no ser responsable de las crisis de otra persona. En el día 12, la tía Leticia volvió a llamar. Breve actualización, me dijo. Mateo se mudó de nuevo con tus papás. No podía pagar su departamento sin el auto para ir a trabajar. Renunció a la cafetería. Dice que está buscando algo más cerca. Ok. Tu mamá está teniendo problemas de dinero. No lo va a decir abiertamente, pero se le nota. Mateo no está aportando para los gastos de la casa. La pensión de tu papá no alcanza para todo. Procesé esa información. Están batallando porque Mateo vive ahí sin pagar renta. Sí. ¿Y todavía no le exigen que consiga trabajo o que aporte? No. Tu mamá dice que necesita tiempo para recuperarse y ponerse de pie. Ponerse de pie. Mateo nunca había estado de pie. Lo habían mantenido apuntalado durante toda su vida adulta. Esa es su decisión, dije. Lo sé. Yo solo, Leticia hizo una pausa. Te lo digo porque lo más seguro es que tu mamá te pida dinero pronto. No directamente para Mateo. Te dirá que es para el súper o para pagar los servicios. Algo que suene razonable, pero que en realidad será para subsidiar a Mateo. Sí, no le voy a dar dinero. Bien. No lo hagas. Después de colgar, me quedé pensando en eso. 10 años. Había estado sacando de apuros a Mateo durante 10 años. Empezó con cosas pequeñas, 350 pesos para gasolina, 850 para el súper, 1,700 cuando le faltaba para la renta. Luego fue subiendo. 8,500 pesos para reparaciones del auto, 3,400 para el seguro,
59,500 para la deuda de la tarjeta de crédito. Nunca le había dicho que no, nunca le puse un límite, nunca dejé que enfrentara las consecuencias. Y mamá lo había fomentado. Eso es lo que hace la familia. Él la está pasando mal. A ti te va muy bien. Seguro puedes ayudar. Yo había solapado a Mateo tanto como mamá, o tal vez más. Porque le daba el dinero sin sermones, sin condiciones, solo un rescate silencioso tras otro. Y él no había aprendido nada. No había madurado nada. Solo seguía cometiendo los mismos errores porque siempre había alguien para atraparlo antes de caer. Bueno, ya no. Tercera semana, la semana de Día de Muertos. Recibí un correo de mamá desde una dirección nueva que no reconocí. Seguramente la creó solo para contactarme. Asunto, Día de Muertos. Diego, sé que estás enojado. Sé que sientes que te hemos hecho mal, pero es Día de Muertos. La familia se reúne en estas fechas. Sean cuales sean nuestras diferencias, las dejamos de lado por un día. Tu padre y yo seremos los anfitriones. Como siempre. La comida es a las 3 de la tarde. Mateo estará aquí. La tía Leticia, el tío Miguel, los primos. Nos gustaría que tú también estuvieras. Piénsalo, por favor. Con amor, mamá. Lo leí 2 veces. Ninguna disculpa. Ningún reconocimiento del ultimátum. Ningún reconocimiento de que me había amenazado con excluirme si no pagaba el seguro de Mateo. Solo un sé que sientes que te hemos hecho mal. Como si mis sentimientos fueran una exageración. Como si el agravio fuera imaginario. Y luego la manipulación, la familia se reúne en estas fechas. Traducción, si no vienes, estás rompiendo la tradición. Eres el que está destruyendo a la familia. No respondí. En su lugar, llamé a la tía Leticia. ¿Vas a ir a la comida de Día de Muertos?, le pregunté. Sí. Alguien tiene que estar ahí para presenciar la incomodidad. Además, tu mamá me hizo sentir bastante culpable. Me mandó un correo. Quiere que vaya. ¿Tú vas a ir? No. Leticia se quedó en silencio un momento. Qué bueno. No lo hagas. Todavía no ha aprendido nada. Ninguno de ellos. Mateo vive ahí sin pagar renta, sin trabajar, y ella le sigue buscando excusas. ¿Y tú por qué vas a ir? Voy porque quiero ver a tu papá. Él está atrapado en medio de todo esto y me da pena. Pero no voy a fingir que todo está bien. Ya le dije a tu mamá que estoy de tu lado. ¿Y cómo te fue con eso? Lloró. Dijo que estoy poniendo a la familia en su contra, que ella solo intenta ayudar a su hijo. Leticia suspiró. Le dije que tiene 2 hijos y que está perdiendo a uno por darle prioridad al otro. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias. De nada. Ahora ve y haz tus propios planes para este puente. Haz algo lindo por ti. Y lo hice. Pasé el Día de Muertos solo. Pedí comida china. Vi partidos de fútbol. Sin dramas, sin manipulaciones, sin andar pisando sobre cáscaras de huevo. Fue el día festivo más pacífico que había tenido en años. Alrededor de las 6 de la tarde, mi celular vibró. Un mensaje de la tía Leticia. La comida estuvo tensa. Mateo se la pasó quejándose de su situación todo el tiempo. Tu mamá no dejaba de suspirar dramáticamente. Tu papá se veía miserable. El tío Miguel preguntó dónde estabas. Le dije que estabas pasando el día como querías. A tu mamá no le hizo ninguna gracia. Sonreí y le respondí. Gracias por el reporte. Cuando quieras. Por cierto, sobró pan de muerto. Si quieres, te llevo mañana. Al día siguiente, Leticia se apareció con la mitad de un pan de muerto. Nos sentamos en mi cocina, comimos y platicamos. Tu mamá me pidió que te convenciera de ir en Navidad, me dijo Leticia. Y le dije que yo no soy su mensajera. Que si te quiere ahí, ella misma puede pedirte disculpas y hablar en serio. ¿Qué dijo? Dijo que no entiende por qué tendría que disculparse. Que no ha sido más que un gran apoyo.
Que tú eres el que cortó la relación con todos. Dejé mi tenedor sobre la mesa. ¿Apoyo? Ajá. Reescribiendo la historia en tiempo real. ¿Alguien mencionó el ultimátum? El mensaje de, ayúdalo o no vengas, a las fiestas. Yo lo hice. Ella dijo que lo tomaste a mal, que solo estaba frustrada, que no lo decía en sentido literal. Por supuesto. La clásica no disculpa. No lo decía en serio. Tú me malentendiste. Eres demasiado sensible. ¿Y Mateo? ¿Cómo está? La expresión de Leticia se ensombreció. No muy bien. Está deprimido, enojado, y te culpa por todo. Dice que le arruinaste la vida. ¿Yo le arruiné la vida por no pagarle el seguro, por dejar que le embargaran el auto? ¿Por no contestarle las llamadas? En su cabeza, tú eres el villano. ¿Ya tiene trabajo? No. Dice que está buscando, pero que nadie está contratando. Y tu mamá se lo cree. ¿Y mi papá? Creo que tu papá sabe cómo son las cosas, pero no va a decir nada. Pensé en papá. Callado, pasivo, nunca haciendo olas, nunca llevándole la contraria a mamá, nunca defendiéndome. ¿Papá ha dicho algo sobre mí? Leticia lo dudó. Preguntó por ti en la comida. Me preguntó si había hablado contigo, si estabas bien. Y le dije que estabas bien. Mejor que bien, de hecho. ¿Que te ves más ligero, más feliz? Me miró. ¿Me equivoqué? Lo pensé. El silencio, la paz, la ausencia de crisis. Sí, le dije. Tenías razón. La semana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Diego, soy tu papá usando el teléfono de un amigo. ¿Podemos hablar? Me le quedé viendo un largo rato. Papá, que no había dicho nada en la comida del domingo, que con su silencio había estado de acuerdo con el ultimátum de mamá, que me había visto sacar a Mateo de apuros durante una década y ni una sola vez le dijo que se valiera por sí mismo. Una parte de mí quería ignorarlo, mantener el límite limpio y simple, pero otra parte sentía curiosidad. Llamé al número. Papá contestó al primer timbre. Diego, gracias por llamar. ¿Qué necesitas, papá? Silencio. Luego, quería pedirte perdón. Esperé. Debí haber dicho algo en la comida cuando tu mamá te dio ese ultimátum. Debí haberle dicho que no era justo, que tenías todo el derecho de decirle que no a Mateo. Pero no lo hiciste. No, no lo hice. Y lo siento. Más silencio. Tu mamá. Tiene un punto ciego con Mateo. Siempre lo ha tenido. Es su bebé. No puede ver lo que le está haciendo. Como lo mantiene dependiente de ella. Y tú sí puedes. Sí, lo he visto por años. Pero yo. Elegí la paz por encima de la verdad. No quería pelear. ¿Y entonces dejaste que ella me excluyera a mí? Sí, su voz se quebró. Y estoy avergonzado de eso. Me quedé procesando eso. Una disculpa real, asumiendo su verdadera responsabilidad. Mateo no está bien, continuó papá. Está deprimido. Apenas sale de su cuarto. Tu mamá está intentando arreglarlo, pero no sabe cómo. Solo le sigue poniendo excusas. Ese no es un problema que yo tenga que arreglar. Lo sé. No te estoy pidiendo que lo arregles. Yo solo. Quería que supieras que me doy cuenta. Veo lo que hicimos, lo que hemos estado haciendo, y lo siento. ¿Sabe mamá que me estás llamando? No. Se pondría furiosa. Entonces, ¿por qué llamas? Una larga pausa. Porque extraño a mi hijo y estoy cansado de elegir los sentimientos de tu madre por encima de los tuyos. Algo en mi pecho se aflojó, solo un poco. No estoy listo para regresar todavía, le dije. Tal vez nunca lo esté. No lo sé. Lo entiendo, pero quizás podamos hablar de vez en cuando, así como ahora. Me gustaría eso. Después de colgar, me quedé sentado en el silencio de mi casa. Una disculpa, real y honesta, de la persona que menos me lo esperaba.
No arreglaba todo. No borraba los años de ser el plato de segunda mesa. No borraba el ultimátum, pero era algo. Una pequeña grieta en el muro que había construido. No lo suficiente como para derribarlo, pero sí lo suficiente como para dejar entrar un poco de luz. Diciembre llegó de golpe como un viento helado. Aparecieron decoraciones navideñas por todas partes. Luces, árboles, esa peculiar marca de alegría forzada que hacía que todo se sintiera como un teatro. Decoré mi casa. Un arbolito, luces sencillas. Sin la presión de impresionar a nadie. Papá llamó un par de veces más. Conversaciones cortas, cosas superficiales. ¿Cómo me iba en el trabajo? ¿Cómo estaba? Sin presionarme. Nunca pidiendo que regresara. Y eso lo agradecí. El espacio, la falta de una agenda oculta. El 10 de diciembre, recibí un correo de mamá. Otra dirección nueva. Asunto, Nochebuena. Diego, la cena de Nochebuena es nuestra tradición familiar. Ha sido nuestra tradición por 32 años. Tu padre y yo seremos los anfitriones, como siempre. Te pido que, por favor, dejes a un lado cualquier enojo que estés guardando y vuelvas a casa. Solo una noche. Para Nochebuena. Mateo estará aquí. Está pasando por un momento muy difícil y significaría mucho para él verte. Sé que sientes que de alguna manera te hemos hecho mal, pero las familias se perdonan. Las familias siguen adelante. De eso se trata la Navidad. La cena es a las 6 de la tarde. Por favor. Ven. Mamá. Lo leí 3 veces. Cualquier enojo que estés guardando, como si fuera irracional, injustificado. Sientes que de alguna manera te hemos hecho mal. Ahí estaba esa palabra otra vez. Sientes, como si fuera solo una percepción mía, no una realidad. Significaría mucho para Mateo. No para ella, no para papá, para Mateo, quien me había llamado egoísta por no pagarle sus cuentas. Borré el correo. Una hora después, la tía Leticia me escribió, me llegó el correo de Navidad de tu mamá. No vayas si no estás listo. Está tratando de usar la tradición como chantaje. Le respondí, no voy a ir. Qué bueno. Te llevaré el recalentado otra vez. A la semana siguiente, los correos aumentaron de nivel. Mamá envió 3 más, cada uno más desesperado que el anterior. La Navidad no será lo mismo sin ti. Tu padre de verdad quiere que estés aquí. Mateo preguntó por ti. ¿Te extraña? Mateo me extrañaba. Mateo, el que me había enviado una foto de su auto embargado con un espero que estés feliz. Mateo, que se había pasado el último mes culpándome por sus propias decisiones. Claro que me extrañaba. Extrañaba mi cartera. El 18 de diciembre, llamó papá. Tu mamá de verdad la está pasando mal, me dijo en voz baja, con el dinero, con Mateo, con todo. Siento mucho escuchar eso. Es muy orgullosa para pedir ayuda, pero estamos batallando para llegar a fin de mes. Mateo no aporta nada. Ya ni siquiera está buscando trabajo. Solo se queda en su cuarto. Tu mamá sigue diciendo que está deprimido y que necesita tiempo, pero... Ya pasaron 2 meses. Así es. Silencio en la línea. ¿Me estás pidiendo dinero?, pregunté. No, por Dios, no. Solo te estoy contando lo que está pasando para que estés enterado. ¿Por qué? Porque eres mi hijo y no quiero que te sientas culpable si las cosas empeoran y tú no sabías nada. Procesé eso. ¿Me estás dando permiso para no sentirme culpable? Sí. Gracias. Después de colgar, me quedé pensando en esa conversación por mucho tiempo. Papá lo estaba intentando a su manera silenciosa, dándome información sin imponerme obligaciones, respetando mis límites y al mismo tiempo manteniéndose en contacto. Era más de lo que mamá había hecho en 2 meses. El 22 de diciembre, Mateo me mandó un mensaje desde un número nuevo. No lo reconocí hasta que abrí el mensaje. Diego, soy Mateo. Sé que me bloqueaste. Estoy usando el teléfono nuevo de mamá. Necesito hablar contigo. Por favor.
Solo 5 minutos. Lamento todo lo que pasó. Lo del auto, lo de pedirte dinero, cómo reaccioné. ¿Podemos hablar, por favor? Miré fijamente ese mensaje. Lamento todo lo que pasó. Vago, nada específico, el tipo de disculpa que en realidad no reconoce cuál fue el error. Lo sentía por haberme pedido dinero, pero no sentía esperar que yo siempre lo sacara de apuros. No sentía haber actuado con esos aires de grandeza. No sentía haberme dicho, debe ser fácil tener dinero. Solo sentía que las cosas no le hubieran salido como quería. No le respondí. Una hora después, llegó otro mensaje. Por favor, Diego. De verdad la estoy pasando mal. Perdí mi auto. No encuentro trabajo. Vivo con mis papás a mis 28 años. Me siento un fracaso. Solo quiero platicar. De hermano a hermano. De hermano a hermano. Me le quedé viendo a esa frase. ¿Cuándo habíamos sido alguna vez de hermano a hermano? Cuando me había tratado Mateo como a un igual en lugar de como a un recurso. Escribí una respuesta. La borré. Volví a escribir. Al final me decidí por, aún no estoy listo para hablar. Y lo envié. Los 3 puntitos de escribiendo aparecieron de inmediato. Luego desaparecieron. Luego aparecieron de nuevo. ¿Cuándo estarás listo? No lo sé. Ya no hubo más respuesta después de eso. Llegó la Nochebuena. La pasé solo. Preparé una cena rica. Vi películas clásicas. Tomé un buen vino. Mi teléfono estuvo en silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin intentos de hacerme sentir culpable de último minuto. Al parecer, se habían rendido en su intento de llevarme. A las 8 de la tarde, llamó la tía Leticia. ¿Cómo va tu noche?, me preguntó. En paz. ¿Y la tuya? Tensa. Mateo está encerrado y amargado en su cuarto. Tu mamá no deja de suspirar. Tu papá está bebiendo más de lo normal. El tío Miguel preguntó por ti 3 veces. Le dije que estabas pasando una velada encantadora en otro lado. Gracias. Tu mamá intentó que te llamara para convencerte de que vinieras. Le dije que no. Te lo agradezco. No la está pasando nada bien, Diego. Ni económica ni emocionalmente. Mateo los está exprimiendo y ella no lo ve. O no lo quiere admitir. Ese no es un problema que yo tenga que solucionar. Lo sé. Solo te mantengo al tanto. Leticia hizo una pausa. Tu papá parece más ligero cuando habla de ti. Arreglaron las cosas. Hablamos por teléfono a veces. Nada profundo, pero es algo. Qué bueno. Necesita eso. Necesita saber que al menos uno de sus hijos tiene la vida resuelta. Después de colgar, me quedé pensando en eso. Al menos uno de sus hijos tiene la vida resuelta. A eso se reducía todo, ¿no? Yo había construido estabilidad. Mateo no había construido nada. Yo había invertido mi herencia. Mateo se había gastado la suya. Yo había establecido límites. Mateo había dependido de otras personas para que se los pusieran. Y ahora estábamos viviendo las consecuencias de esas decisiones. Yo en mi casa tranquila, él en su cuarto de la infancia a los 28 años. La semana entre Navidad y Año Nuevo fue extraña, un limbo, el mundo en pausa. Trabajé medios turnos, di largas caminatas, leí libros que tenía pendientes. Sin dramas familiares, sin crisis, sin ninguna emergencia que requiriera mi atención inmediata. Se sentía normal, sano. El 28 de diciembre, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Hola, Diego. Soy Valeria, la novia de Mateo. No había sabido nada de ella desde la solicitud de amistad que le ignoré. Hola, Valeria. Perdón por llamar. Sé que no te estás hablando con Mateo, pero necesitaba localizarte. ¿Por qué? Porque voy a terminar con él. Me senté. Ok. Ya no puedo seguir con esto.
No le echa ganas, no busca trabajo, no se hace responsable de nada. Solo se la pasa encerrado en su cuarto jugando videojuegos y quejándose de lo injusta que es su vida. Lo siento. Intenté ayudarlo durante meses, pero él no quiere ayuda. Quiere que lo rescaten. Y ya no puedo ser esa persona. Yo conocía ese sentimiento a la perfección. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo?, le pregunté. Va a caer en picada cuando lo deje. Te va a llamar. Probablemente también te eche la culpa de esto. Déjame adivinar. Si yo hubiera pagado el seguro, todavía tendría el auto. Si tuviera el auto, podría trabajar. Si trabajara, sería estable. Y si fuera estable, tú no lo dejarías. Exactamente. Ya está construyendo toda esa historia. Eso no es verdad. Lo sé. Lo voy a dejar porque se niega a madurar. No por su auto. No por tu culpa. Por él. Él ya sabe que lo vas a dejar. Se lo diré mañana. Quería advertirte primero por si intenta buscarte. Gracias. La voz de Valeria se suavizó. Hiciste lo correcto, Diego. Ponerle límites, no solaparlo. Necesitaba eso, aunque todavía no pueda verlo. Después de colgar, me preparé. Bloqueé 3 números más de forma preventiva, me aseguré de tener la configuración de privacidad al máximo en mis redes sociales, y le advertí a la tía Leticia que Mateo podría buscarla para encontrar la manera de contactarme. Dicho y hecho, a los 2 días empezaron a llegar mensajes desde números que no reconocía. Desde correos electrónicos claramente creados solo para contactarme. Valeria me dejó. Me dejó. Y es tu culpa. Si me hubieras ayudado con el seguro, nada de esto habría pasado. Arruinaste mi vida, me quitaste mi auto, mi relación, todo. Espero que estés feliz. Destruiste a tu propio hermano. Los leí de principio a fin. Frío, distante. Mateo no había aprendido nada, no había madurado nada. Solo había encontrado nuevas formas de hacer que sus problemas fueran culpa de alguien más. No le respondí a ninguno. En su lugar, llamé a papá. Valeria dejó a Mateo, le dije. Lo sé. Está devastado. Tu madre está perdiendo la cabeza. Me está echando la culpa. Sí. Dice que si lo hubieras ayudado a conservar el auto, Valeria no se habría ido. Por eso no fue que se fue. Lo sé. Valeria nos lo dijo antes de irse. Nos sentó y nos explicó que Mateo no le echa ganas, que se dio por vencido, que ya no puede quedarse a ver cómo se autodestruye. ¿Cómo se lo tomó mamá? Papá suspiró. Dijo que Valeria no entendía que Mateo está pasando por una etapa difícil, que la gente es muy dura con él. ¿Y tú? Creo que Valeria tenía razón. Y creo que nosotros somos la razón por la que Mateo es así. Nunca lo dejamos fracasar. Lo atrapábamos cada vez que caía. ¿Y ahora? Ahora no sabe cómo sostenerse por sí mismo. Esa fue la cosa más honesta que papá había dicho en meses. No es demasiado tarde para dejarlo enfrentar la realidad, le dije. Tu madre no lo va a permitir. Ya está hablando de ayudarlo a sacar otro auto. Ser su aval para un crédito. Papá, él no puede pagar un auto. No tiene trabajo. Lo sé, pero ella no atiende a razones. Dice que necesita un medio de transporte confiable para salir a buscar trabajo. La misma lógica en bucle, no puede trabajar sin un auto, no puede pagar un auto si no tiene trabajo. Y así, mamá le proporcionaría el auto y Mateo seguiría siendo dependiente. ¿Vas a dejar que lo haga?, le pregunté. Un largo silencio. No sé cómo detenerla. Dile que no. No me va a escuchar. Entonces que sea Val ella sola. No pongas tu firma en ese papel. Protégete. Eso causaría una pelea enorme. Sí, la causaría. Pero dejar que te arrastre a ti también a la ruina financiera por el bien de Mateo no es amor, papá. Es solaparlo. Después de colgar, me pregunté si realmente lo haría. Si se enfrentaría a mamá. Si pondría un límite.
Probablemente no. Papá siempre fue el mediador. Lo había sido toda su vida. Era más fácil seguir la corriente que pelear. Pero al menos yo se lo había dicho. Había puesto la verdad sobre la mesa. Lo que hiciera con ella ya dependía de él. Llegó la víspera de Año Nuevo, el último día del año. Lo pasé igual que las otras fiestas, solo, contento y en paz. A la medianoche, recibí un mensaje de la tía Leticia. Feliz Año Nuevo. Estoy muy orgullosa de ti por mantener tus límites. Brindo por un año en el que sigas escogiéndote a ti mismo. Sonreí. Le respondí, Feliz Año Nuevo. Gracias por todo. A las 12:15, recibí un mensaje preguntándome cómo te va, si eres feliz, si alguna vez la mencionas. Leticia le dio un sorbo a su café. Yo le digo que estás de maravilla, que te ves más ligero, más feliz. A ella no le gusta escuchar eso porque significa que estoy bien sin ellos. Exactamente. Esperaba que te desmoronaras y regresaras rogando. Como no lo hiciste, eso puso en duda todo lo que ella creía sobre la familia. ¿Y qué cree ella sobre la familia? Que es incondicional. Que deben estar juntos sin importar nada. Que el perdón es obligatorio. Leticia me miró. No entiende que poner límites no es una traición. Y ha cambiado al menos un poco. El trabajo de Mateo ayudó. La obligó a ver que es capaz cuando tiene que serlo. Pero todavía le pone excusas, todavía lo trata como a un bebé. Y Mateo está enojado, amargado y culpa a todos menos a sí mismo. Pero está sobreviviendo, trabajando. Pagándoles a tus papás un poquito de renta ahora. No es mucho, pero es algo. Era algo. Un pequeño progreso, no una redención ni una transformación, solo era un poco menos dependiente. En junio, recibí un correo de mamá. Asunto, ¿podemos hablar? Diego, sé que no quieres saber nada de mí. Sé que estás enojado, pero necesito decirte algo. Me equivoqué. No en todo. Sigo creyendo que la familia debería ayudarse entre sí. Sigo creyendo que pudiste haber sido más comprensivo con Mateo, pero me equivoqué al darte un ultimátum. Me equivoqué al amenazarte con excluirte de las fiestas. Me equivoqué al esperar que tú arreglaras los problemas de Mateo. Tu padre ha estado hablando contigo. Me contó de sus conversaciones, de que te va bien, de tu ascenso. Estoy orgullosa de ti. Debí haberlo dicho más a menudo. Bueno, lo de tu ascenso. Estoy orgullosa de ti. Debí haberlo dicho más. Debí haber celebrado tus éxitos en lugar de enfocarme siempre en los problemas de Mateo. No espero que me perdones. No espero que regreses. Pero quería que supieras que ahora lo veo. Lo que hice, lo que he estado haciendo. Lo siento. Mamá. Lo leí 5 veces. Una disculpa. Con condiciones. No perfecta, pero real. Sigo creyendo que la familia debería ayudarse entre sí. Todavía no podía soltar del todo su propia versión de la historia. Sigo creyendo que pudiste haber sido más comprensivo. Todavía defendiendo un poco su postura. Pero también había un me equivoqué. Un lo siento. Un estoy orgullosa de ti. Palabras que no había escuchado de ella en años, tal vez nunca. Me quedé procesando el correo durante 2 días antes de responder. Finalmente, le escribí. Mamá, gracias por la disculpa. Te lo agradezco. Aún no estoy listo para volver a las comidas familiares. No estoy listo para estar cerca de Mateo, pero estoy dispuesto a platicar. Tal vez ir por un café algún día. Solo tú y yo. Avísame si te gustaría. Diego. Respondió en menos de 1 hora, sí, por favor. Cuando estés listo. Nos vimos 3 semanas después, en una cafetería neutral a medio camino entre nuestras casas. Mamá se veía mayor, cansada, el estrés de los últimos meses se reflejaba en su rostro. Nos sentamos, pedimos café, y hubo un silencio incómodo. Gracias por acceder a verme, me dijo por fin. De nada. ¿Te ves bien? Feliz. Lo soy.
Más silencio. Tu papá me contó sobre tu ascenso. Es maravilloso. Gracias. Ella revolvía su café sin tomarle, solo revolviéndolo. No manejé bien las cosas con Mateo. Ni contigo. Ya lo puedo ver. ¿Qué cambió? ¿El dinero? Honestamente, ya no podíamos seguir manteniéndolo. Tu papá finalmente se plantó firme, dijo que nos estábamos endeudando por culpa de las decisiones de Mateo. Eso tenía que parar. ¿Cómo reaccionó Mateo? Mal. Al principio, muchos gritos, muchos reclamos. Pero eventualmente consiguió el trabajo en el almacén y empezó a pagar un poco de renta. No es mucho, pero es algo. Eso es bueno. Está miserable. Odia el trabajo, odia vivir en la casa, odia que sus amigos avancen mientras él está estancado. Esas son consecuencias, mamá. De sus propias decisiones. Asintió lentamente. Lo sé, tu padre me lo sigue repitiendo. Es solo que yo. Yo quería protegerlo del esfuerzo, del fracaso, del dolor. Y en su lugar, lo protegiste de madurar. Levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, eso hice. Nos sentamos con esa verdad frente a nosotros. No sé cómo arreglarlo, dijo en voz baja. ¿Cómo lo ayudo sin solaparlo? ¿Cómo lo apoyo sin rescatarlo? Empiezas por dejarlo batallar, dejarlo fracasar, dejar que él mismo lo resuelva. ¿Y si no logra resolverlo? Entonces esa será su elección. Es su vida, tú no puedes controlarla. Se secó los ojos. No sé cómo hacer eso. Soy su madre. También eres la esposa de mi papá y eres tu propia persona. No puedes sacrificar todo por Mateo. Lo sé. Es solo que... No sé cómo ser diferente. Ir a terapia podría ayudar. Soltó una risa amarga. Tu padre también sugirió eso. Y de hecho... Lo estoy considerando. Eso me sorprendió. Mamá siempre había estado en contra de la terapia. Lavar la ropa sucia frente a extraños, así le decía. Qué bueno, mamá. De verdad. Platicamos por 1 hora más, con cuidado, con reservas, sin arreglarlo todo, sin borrar el daño, pero hablando. Hablando de verdad. Cuando nos levantamos para irnos, me abrazó. Me dejé abrazar. ¿Podemos volver a hacer esto?, me preguntó. ¿El café? Solo nosotros. Tal vez en unos meses. Me conformo con un tal vez. Manejé a casa pensando en esa plática, en las lágrimas de mamá. En cómo lo había admitido. Su lento y doloroso crecimiento. No era una redención total. No era un reencuentro feliz de película, pero era un avance en la dirección correcta. En julio, papá llamó con noticias. Mateo se va de la casa. Encontró a un roomie. Un departamento barato al otro lado de la ciudad. Seguirá estando sin un peso, pero estará por su cuenta. ¿Y cómo te sientes al respecto? Aliviado. Honestamente, a tu madre le está costando trabajo asimilarlo, pero creo que es bueno para él. Bueno para nosotros. Estoy de acuerdo. Por cierto, preguntó por ti la semana pasada. Me preguntó si habíamos hablado. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí. Que te va bien. Que eres feliz. ¿Y eso no le gustó? Por supuesto que no. Todavía está muy enojado contigo, Diego. Aún te echa la culpa de muchos de sus problemas. No sé si eso vaya a cambiar alguna vez. Estoy bien con eso. De verdad. Lo pensé. Mi hermano, enojado, amargado, culpándome por las consecuencias de las que él mismo era el único creador. Sí, papá. De verdad lo estoy. No puedo controlar la historia que Mateo se cuente a sí mismo. No puedo obligarlo a ver la realidad. Todo lo que puedo hacer es proteger mi paz, y lo he hecho. Estoy orgulloso de ti por eso. Gracias, papá. En agosto, recibí una solicitud de mensaje en redes sociales de Mateo. Me la quedé viendo por un largo rato antes de abrirla.
Diego, me mudo de casa de mis papás la próxima semana, voy a rentar mi propio departamento. Bueno, compartir con un roomie, pero es un comienzo. Sé que no nos hablamos. Sé que todavía estás enojado conmigo. Y si te soy sincero, yo también sigo bastante enojado contigo. Pero quería que supieras que ahora lo entiendo. Un poco. ¿Por qué dijiste que no? ¿Por qué dejaste de ayudarme? Yo era un desastre. Todavía lo soy un poco, pero lo estoy intentando. Trabajando, pagando mis propias cuentas, aprendiendo lo que realmente cuesta la renta, lo que cuesta un seguro, lo que cuesta la vida. Es una mierda, pero es mío. No te pido que me perdones. Tampoco te pido que volvamos a ser los hermanos de antes. Solo quería que supieras que lo estoy intentando. ¿Mateo? Lo leí 3 veces. No era una disculpa perfecta. Todavía había algo de culpa ahí dentro. Todavía algo de resentimiento, pero también había crecimiento, conciencia, responsabilidad. Lo estoy intentando. Es una mierda, pero es mío. Eso era más de lo que Mateo me había dado en 10 años. Escribí una respuesta, la borré, volví a escribirla. Finalmente me decidí por, buena suerte con el departamento. Estoy orgulloso de que lo estés intentando. Corto, neutral. Sin abrir la puerta de par en par, pero dejando una pequeña rendija. Respondió de inmediato. Gracias. Una sola palabra, pero se sintió suficiente. Llegó septiembre. Había pasado un año desde que bloqueé a todos, desde que puse el límite que lo cambió todo. Me senté en mi patio con un café, pensando en los últimos 12 meses. Mateo había perdido su auto, a su novia, su orgullo, pero había ganado un trabajo, un departamento y los inicios de su independencia. Mamá había perdido su versión de la historia, su control, su cómodo patrón de solaparlo todo, pero había ganado conciencia de sí misma, la terapia y el comienzo de dinámicas más sanas. Papá había perdido su postura de paz a toda costa, pero había ganado una voz, agallas, y respeto por sí mismo y por mí. Yo había perdido a la familia que conocía, las comidas de domingo, la ilusión de que ser servicial significaba ser valorado, pero había ganado muchísimo más. Paz, límites, respeto por mí mismo, y el saber que no tenía que prenderme fuego solo para mantener calientes a los demás. Mi celular vibró. Tía Leticia, ¿café esta semana? Te tengo el chisme de las terapias de tu madre. Sonreí y le contesté, por supuesto. La vida no era perfecta. La familia no estaba sanada. Mateo seguía siendo Mateo. Mamá seguía siendo mamá. Pero el ruido ya no estaba en mi cabeza. Estaba en sus teléfonos, en sus vidas, en sus consecuencias. Y yo no tenía que contestar. Le di un sorbo a mi café y me quedé mirando cómo el sol de la mañana iluminaba los árboles de forma perfecta. Pensé en la persona que yo era hace un año, constantemente disponible, constantemente dando, constantemente agotado, y en la persona que era ahora. Con límites, selectivo, completo. Algunas personas lo llaman ser egoísta, cortar lazos con la familia, negarse a ayudar. Yo lo llamo supervivencia. Les había dado 10 años de rescates. Ellos me habían dado un ultimátum. Yo elegí la paz. Y en esa elección, había encontrado algo que no sabía que había perdido, a mí mismo. El celular vibró otra vez. Papá, ¿cenamos la próxima semana? Solo tú y yo invito. Sonreí y le contesté, sí, me encantaría. No era volver a la vieja familia. No era fingir que no había pasado nada, sino construir algo nuevo, más pequeño, más sano, mío. Una relación a la vez, con cuidado. Eso se sentía suficiente. De hecho, se sentía como tenerlo todo.